año 33 después de Cristo. Judea, Jerusalén. Poncio Pilato fue el gobernador romano de la región, sirviendo bajo el emperador Tiberio. En ese año, en Jerusalén, hubo un acontecimiento mundialmente conocido. Poncio Pilato interrogó y juzgó a Jesús de Nazaret. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú dices que soy el rey. Yo he venido a este mundo a dar testimonio de la verdad. A lo que Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Desde aquella famosa pregunta, la verdad de las cosas siempre ha estado condicionada por los gobernantes de cada época de nuestra historia y por los poderes fácticos con gran influencia dentro de la sociedad. Pero, ¿cuál es la verdad de la que Jesucristo vino a dar testimonio? Dios les bendiga en esta mañana a todos los de casa, los que vienen por primera vez. Una alegría saludarlos ahora y poder saludarnos después también. Quisiera compartir en 20 minutos, que es el tiempo que me han dado, poner en contexto este video. Gran trabajo del equipo de edición, sé que hay varios trabajando ahí atrás, pero en Juan capítulo 18 es el texto que quiero poner en contexto para ampliar un poquitito más y quedarnos con esa pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, que en lo personal es de los evangelios donde más claro veo al autor hablando de esa verdad, y viendo un poquitito el contexto de este video que acabamos de ver, en el capítulo 18, versículo 33, quiero leer solamente unos versículos y poder caminar en esa pregunta. Dice el versículo 33 que entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo? ¿Te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Nuestra palabra clave en esta mañana: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no he hallado ningún delito en él. Y como bien hemos visto en películas, a continuación se lavó las manos y entregó a Jesús a cambio de un criminal llamado Barrabás. ¿Qué es la verdad? Mahoma, profeta y fundador del Islam, en una ocasión antes de morir afirmó no conocer el propósito de la vida. Buda, sabio y fundador del budismo, le dijo a sus seguidores que busquen la verdad. Confucio,
reconocido pensador chino, también reconoció, y valga la redundancia, yo no soy el camino. Poncio Pilato, gobernador romano en Judea, preguntó qué es la verdad, y como hemos visto recién, desde ese día es una pregunta que ha estado en boca, en la mente y en respuesta de muchos poderosos, de muchos gobernantes, y no sabemos a ciencia cierta con qué intención Pilato hizo esa pregunta a Jesús. Algunos dicen que fue un principiante que no tuvo paciencia para esperar la respuesta. Otros son de la opinión de que simplemente en una posición de autoridad él estaba como un juez esperando la respuesta de Jesús para posteriormente dar un veredicto, pulgar arriba, pulgar abajo. Otros dicen, y es mi opinión, que con un tono burlista, con aires de superioridad, un sarcástico más, preguntó a Jesús la pregunta y enseguida se dio vuelta para seguir lo que había determinado ya hacer desde un principio. No sabemos cuál fue la intención de Pilato, como tampoco conozco cuál es la intención, si a lo largo de esta reunión te estuviste haciendo esta pregunta. Pero lo que sí sé a ciencia cierta, y estoy convencido, tal y como nuestro hermano nos compartía recién, es que solamente, según este relato, hay una verdad y hay dos grupos bien marcados. Una sola verdad y dos grupos bien marcados, los que son de la verdad y los que no lo son. Podemos luego charlar, podemos investigar más, pero cada vez que vayas a este relato te vas a encontrar con una verdad y dos grupos bien marcados. Y lo que yo quiero en estos minutos que tengo, quiero que me des la oportunidad, sobre todo si venís por primera vez, si alguien te invitó, es hablarte un poquitito acerca de esta verdad y finalmente preguntarte en cuál de los dos grupos estás o en cuál de los dos te gustaría estar al salir de este lugar. Porque como bien decía recién, verdad hay una, y como bien hemos visto también en otro video que pusieron al principio, hay una sola verdad y Jesús es la verdad. Él dijo en este mismo evangelio, en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hay una sola verdad y Jesús es la verdad. La verdad no tiene que ver con una idea, con un pensamiento, con un sentimiento que nosotros podamos tener. La verdad no tiene que ver con una doctrina que muchas religiones a lo largo de la historia han intentado defender su verdad. La verdad no tiene que ver con un amuleto donde tal vez un grupo de personas tiene que recurrir como un clavo ardiente en momentos de necesidad. La verdad es una persona, la verdad es Jesús, Dios hecho hombre, que vino hace 2000 años, no a gobernar y a reinar en este mundo como este emperador se mofaba, diciendo no eres tú el rey de los judíos, sino que Jesús en su primera venida se limitó a dar testimonio de esa verdad. Él vino a hablar a favor de un Dios que había creado el universo, de un Dios que lo guarda y que lo sustenta, y a explicar cómo el pecado del hombre lo estaba destruyendo. Hay un texto que a mí me choca muchísimo, y me chocó desde los comienzos de mi cristianismo, cuando el hombre más sabio que hubo en el mundo, el rey Salomón, en el libro del Eclesiastés, él después de haber investigado, llega a afirmar, después de haber con diligencia encontrado el sentido, buscado el sentido a la vida, él llegó a decir que al final lo que él descubrió es que Dios hizo al hombre recto, pero fue el hombre mismo el que se buscó su propia perdición. Y cuando nosotros hablamos acerca de esta verdad, Jesús no solamente vino a dar testimonio de esa verdad, sino que Él vino a revelarla, algo que el hombre no podría haber conocido por sus propios medios. Cualquier ser humano puede ver la creación y saber que hay un Dios detrás de todo eso. Cada amanecer, cada atardecer, cuando nosotros contemplamos, y como dice el salmista, solo el necio puede llegar a afirmar que no hay Dios a través de todo lo creado. Pero si Jesús no hubiera venido a revelar esa verdad por nuestros propios medios, sería imposible poder conocerla.
El hombre no está capacitado para conocer a Dios. El mismo Evangelio nos dice en el capítulo 1 que a Dios nadie le vio jamás. Y la única manera de poder conocerle es a través de la revelación que su Hijo vino a traer y que quedó registrado en este libro. Él vino a dar testimonio de la verdad, pero Él también vino a revelar esa verdad. Y esa verdad viene a ser para nosotros, los que hemos creído, como una perla de gran precio. Así la ilustró Jesús en una de sus parábolas en otro evangelio, cuando habló acerca de un hombre que tenía muchos campos, pero de repente llegó a un campo que no era habitual. Y cuando comenzó a trabajar en ese campo, después de haber conseguido a lo largo de su vida todo tipo de tesoros y riquezas, encontró una perla que era diferente a las otras. Y llegó a su casa emocionado, proclamando: esta es la perla que durante tanto tiempo había buscado. El Evangelio nos ilustra cómo llegó, vendió todo lo que tenía y compró ese campo por causa de esa perla de gran valor que había encontrado. Era la perla que finalmente le daba sentido a todo lo que él había conseguido a lo largo de su vida. Y creo que de una u otra manera hubo un momento en la vida de muchos de los que estamos aquí en que encontramos esa perla, esa verdad, esa revelación de gran valor que finalmente dio sentido a todo lo que habíamos conseguido hasta entonces. Vivimos en una sociedad donde parece ser que siempre nos falta algo más, que siempre necesitamos dar un paso más o conseguir algo más para que lo que ya hemos conseguido pueda cobrar ahora valor y sentido. Somos solteros y la pregunta que muchos comienzan a hacernos es: ¿cuándo te vas a poner de novio? Te pones de novio y ¿cuál es la siguiente pregunta que te hacen? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Te casás? ¿Y cuándo va a venir el primer hijo? ¿Tenés el primer hijo? ¿Y cuándo vas a buscar la parejita? Tenés ya tu parejita y escúchame, pero al final un tercero tal y como estás, y cuando parece ser que ya conseguiste todo, al final escúchame, y los nietos, y uno se mete en un modelo de vida, donde a uno solamente en el campo familiar, en el campo laboral, en la vocación, terminamos una carrera, un bachillerato y cuando la licenciatura y terminás de tener tu título en mano, cosas que lográs con mucho esfuerzo, con diligencia, y cuando vas a ir ahora a buscar un máster, un doctorado. Mirá, yo no sé cuál es tu vocación, pero lo que sí estoy seguro es que nadie puede negar el esfuerzo que hiciste para poder lograrlo, pero hay una perla que puede darle valor y sentido a todo eso que has logrado. Y tal vez la perla en esta mañana se encuentra en este lugar. Se encuentra revelado en un libro del cual hoy no te podés ir sin él, si es que todavía no lo tenés, llamado la Biblia. Porque es en el Evangelio, es en esa escritura donde nosotros, por decirlo de alguna manera, encontramos un campo donde se nos revela esa perla de gran valor. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y te invito a que hoy, antes de salir de este lugar, puedas llevarte esa perla en tu mano, donde puedas encontrar la revelación a esa perla, podamos orar juntos, podamos saludarnos y puedas volver el próximo domingo a seguir trabajando en ese campo, en el cual vas a encontrar lo que puede dar valor y sentido a tu vida. Y por eso te decía que podés estar en dos grupos, en uno de los dos grupos. Juan nos revela en el Evangelio esa perla, pero al final podés ser del grupo de los que están en la verdad, como bien nosotros acabamos de leer en el versículo 37 de este capítulo 18 del Evangelio de Juan, donde nosotros acabamos de leer cuando Jesús dijo: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Quiénes son aquellos que son de la verdad? Como bien anunció Jesús en otra ocasión, aquellas ovejas que escuchan mi voz y me siguen. Son aquellos que en algún momento de su vida, como bien nos compartía también nuestro hermano,
dejaron todo lo que ya habían conocido, lo que habían probado, para ahora poder seguir a Jesús incondicionalmente. Los de la verdad son aquellos que la Biblia llamó cristianos, según el libro de los Hechos. Los de la verdad son aquellos que han seguido a Jesús, a pesar de no tener toda la revelación o poder llegar a conclusiones claras, existenciales, que vamos conociendo a través de ese camino. Y por el otro lado está aquellos que no son de la verdad, aquellos que todavía no han oído la voz de su Salvador, aquellos que todavía no han tomado la determinación de hacerse esta pregunta de ¿qué es la verdad? Con una intención genuina de poder conocerla, a diferencia de Pilato. Porque al final podemos debatir sobre ciertos puntos y podemos tener nuestra verdad, podemos hablar sobre fútbol, sobre política y sobre otros temas, y al final podemos decir, bueno, esa es tu verdad y esta es mi verdad. Pero cuando se trata de una verdad en el cual está en juego tu vida eterna, cuando hablamos de una verdad que se refiere a una persona, donde independientemente hay muchos caminos que te pueden llevar a diferentes lugares, pero Jesús dijo, mirá, la única manera de poder llegar a Dios es a través de mí. Ahí ya no podemos entrar en cuál es tu verdad y cuál es mi verdad, sino que tenemos que ir al Evangelio. Tenemos que ir a la Escritura y poder descubrirla, y vas a ver que no va a haber grises, que podés estar en luz o podés estar en tinieblas, que podés estar en salvación o en condenación, que podés estar en paz para con Dios o ser uno de sus enemigos, que podés estar en la verdad o en la mentira. Y Pilato estuvo cerca de conocer esa verdad, cerca. Y cada vez que tengo oportunidad de ver películas, sobre todo en Semana Santa, cuando en ese pretorio escucho la conversación entre Jesús y este emperador, Pilato, ya que preguntaste, escúchame, estuviste tan cerca, pero tan lejos a la vez. Ya preguntaste, ¿por qué no esperás? ¿Por qué no escuchás a ver cuál es la respuesta? O sea, no le des la espalda. Me dan ganas a veces de hablarle a la televisión y decirle, mirá muchacho, ya preguntaste, o sea, no te vayas tan rápido. Escuchá cuál es la respuesta que Jesús tiene para darte. Tómate el tiempo ahora, porque Jesús es más que un hombre inocente. Jesús es más que ese rey de los judíos que el pueblo que está ahí abajo proclama ser. Escúchame, Pilato, ¿por qué no escuchás un poquitito el sueño que tuvo tu mujer unas horas atrás? ¿Por qué no considerás un poco? Y luego determinás qué hacer. Si ser del grupo de los que siguen la verdad, o si ser del grupo de los que le rechazan. Y amigo que viniste en esta mañana, mi invitación es, tomate el tiempo al terminar esta reunión para poder escuchar la respuesta y reflexionar, considerar acerca de qué es la verdad. Porque Jesús es más que un carpintero. Jesús es más que un profeta, que un hombre que estuvo hace 2000 años revelando esa verdad. Jesús es el Salvador del hombre. Jesús es aquel que vino a dar testimonio de esa verdad, pero a mostrarte el camino por el cual hoy, solamente reconociendo tu pecado y mirándolo a Él como tu Salvador, automáticamente no solo tu vida puede cambiar aquí abajo, lo cual es un añadido, sino que la Biblia te promete que hoy mismo podrás estar con Él en el paraíso, en el momento que te toque partir, o en el momento que de alguna manera dejes esta vida. Y esa verdad tiene que ser revelada. Y es por lo que yo oro en el día de hoy. La verdad no es algo que solamente tiene que ser conocido. Pilato conocía esa verdad. Pero la verdad es algo que se tiene que revelar a tu vida. Como cuando nosotros miramos detrás de un telón y movemos las cortinas y vemos lo que hay detrás y comenzamos ahora a entrar y a introducirnos y podemos ver con más claridad lo que hay detrás. La verdad tiene que ver con eso mismo. No se trata de algo que solamente puedas conocer al leer un libro
o escuchar lo que alguien te dice. La verdad es algo que, como Juan proclama en este mismo evangelio, necesita ser revelado. Y para que esa revelación se produzca, necesitamos de la gracia de Dios en esta mañana, para poder ver en la persona de Jesús al Hijo de Dios. Es mi oración que no te vayas de este lugar sin que esa gracia se pueda derramar, como el mismo evangelista proclama en este evangelio que te aconsejo que puedas leer, no solamente Juan, sino aún otros escritos de Juan, porque creo que no hay otro como él, en el cual pueda hablar de la verdad en primera persona, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos escuchado, lo que hemos contemplado al Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Capítulo 1, versículo 17 de este mismo evangelio. Juan dice: nosotros le vimos lleno de gracia y lleno de verdad, porque yo no puedo encontrar esa verdad si primero no se manifiesta la gracia de Dios. Y en el día de hoy hay gracia abundante en este lugar. Hay personas que han estado preparando esta reunión, personas que han estado orando por ti. Y da igual el grupo en el que te encuentres en estos minutos. Jesús una vez más te da la oportunidad de ser del grupo de los de Juan, de aquellos que pudieron encontrarse con esa verdad, abrazarla y nunca más soltarla. Comprar la perla de gran precio para no venderla jamás. O ser del grupo de los de Pilato, de hacer la pregunta, dejar la respuesta en el aire y continuar su vida creyendo tener la verdad cuando estaba tan lejos de esa realidad. ¿En qué grupo estás? No importa lo lejos que hayas estado. No importa si a día de hoy no entendés todo. No importa si en algún momento se te ha presentado y lo has rechazado. Jesús nunca ha dejado de amarte. Jesús siempre ha estado buscándote. Y hoy está aquí para poder perdonarte y para darte la oportunidad de que puedas conocer esa verdad en primera persona.